Hoy veremos lo que es el componente de File Input Delimited, el cual su icono viene siendo lo que es una hoja en blanco con un punto y coma y una flecha morada. Como descripción, es un componente que lee un archivo delimitado fila por fila para dividirlo en campos y luego envía los campos como se define en el esquema del siguiente componente. Su propiedad estándar se utiliza para configurar la ejecución del File Input Delimited en el marco del trabajo estándar. Este componente pertenece a la familia File y podemos encontrar este componente disponible en todos los productos de Talend. Una vez ya aquí en el estudio de Talend, entonces lo que vamos a hacer primeramente es en la carpeta de componentes vamos a crear una carpeta, una subcarpeta que va a hacer referencia a la familia del componente que vamos a estar utilizando, y dentro de la carpeta sí vamos a crear lo que es el job con el nombre del archivo del componente que vamos a utilizar. En este caso es el File Input Delimited, y para añadir ese componente a lo que es el diseñador, entonces podemos agregarlo desde la paleta de comandos, ya sea buscándolo o por su familia. En este caso se nos hace más fácil lo que es en el diseñador buscarlo, damos enter y acá lo tenemos. Bien, entonces como primer campo de las configuraciones básicas tenemos lo que es el tipo de propiedad o el property type. Tenemos en este caso que podemos utilizarlo de tipo built-in o de tipo repositorio. En el built-in no hay datos de propiedad almacenados de forma centralizada, y en el tipo repositorio este se selecciona el repositorio donde se almacenan las propiedades. ¿Qué propiedades vamos a estar utilizando? En este caso vamos a ver todo lo que es el componente, vamos a hacerlo de manera incorporada. Pero en el property type, si agregamos lo que es de tipo repositorio, si se dan cuenta, pueden grabarse lo que es cada uno de las propiedades que tenemos acá abajo, ¿verdad? Y si agregamos un archivo, en este caso ya acá tenemos unos datos de ejemplo, ¿verdad? Le damos OK, pues como ven lo que hace es que ya se selecciona cada uno de los extrae esas propiedades del archivo delimitado que tenemos en esta ocasión, que es datos ejemplo. Como ven, ya se nos marca lo que es el property type de tipo repositorio, nos dice que estamos utilizando las propiedades de los metadatos ejemplos, que lo tenemos acá en el metadata de File Delimited, estamos utilizando las propiedades de los datos de ejemplo. El esquema, como ya tiene un esquema definido, entonces nos dice que estamos utilizando las propiedades de los datos ejemplo. Después del guión nos dice que estamos utilizando el esquema del metadatos ejemplo. Viene siendo este esquema que tenemos acá. Si vemos el esquema, entonces nos podremos dar cuenta que es el mismo esquema de 4 columnas que tenemos en los metadatos. Bien, son los mismos. Y como vemos, entonces, acá en lo que es el archivo, ya nos dice cuál es el archivo que vamos a estar utilizando, no lo podemos cambiar. Podemos lo que es actualizar la conexión del repositorio. Estas propiedades ya las vimos anteriormente en un video, o podemos cambiarla a de tipo incorporado. Bien, como ven, ya él nos dice qué tipo de separador tiene. Como quien dice, ya las propiedades que tiene ese archivo, él no las lee y no las copia a lo que es el componente. En este caso vamos a utilizar de tipo built-in, y ahora sí vemos que podemos seleccionar todo. Bien, el esquema igualmente ya lo vimos en anteriores videos, ya sabemos para qué sirve el esquema. Si no, doy un repaso rápido. El esquema lo que permite es crear columnas, crear filas que van a ser pasadas a otro componente por el flujo que enviemos hacia ese componente. Podemos crearlo de tipo incorporado, o podemos utilizar, como vimos en el ejemplo del property type, podemos agregar este tipo de esquema. Bien, entonces en el esquema podemos lo que es editar el esquema. Acá ya se nos queda grabado como hicimos el ejemplo del property type, entonces se nos queda grabado este tipo de esquema. Vamos a borrarlo, OK, y ya podemos crear un esquema propio. Listo. Ahora tenemos lo que es el file name /string. Entonces el file name
es el nombre y ruta del archivo a procesar. Si se dan cuenta, está entre comillas, ¿cierto? Esto quiere decir que es una cadena de string. Y el string es el flujo de datos a procesar. Entonces el string va a venir siendo cuando el archivo ya se ejecute, ¿verdad? Va a crear un flujo que es el string y se va a pasar hacia otro componente. Vamos a agregar el componente que vimos en anteriores videos, que es el log_row. En sus propiedades básicas vamos a elegirlo como tabla. Vamos a pasarle lo que es el flujo, ¿cierto? Para mostrarlo. Y ya entonces podemos volver a trabajar con lo que es el file input delimited. Bien, entonces en el file name, para poder agregar, si no tenemos el tipo de propiedades, ¿verdad? Si tenemos el tipo de propiedad en built-in, podemos también agregarlo, ¿verdad? Aquí podemos colocar, en este caso vamos a estar utilizando lo que es unos datos de recursos humanos. En este caso voy a ponerle HR. Seguimos. Si quieren le colocan lo que es el propósito y la descripción a su gusto. En este caso solamente es por ejemplo. Le damos siguiente. Agregamos lo que es donde tenemos el archivo. En este caso lo tengo acá en datos, HR, abrimos, siguiente, y estas propiedades son las que se nos van a copiar. Bien, si se dan cuenta, aquí tenemos el header, que es también acá. El header, acá tenemos el header, tenemos el footer, si lo necesitamos tenemos el CSV. Entonces, como ven, estas propiedades que tenemos acá son las que se nos irán a copiar si las tenemos de tipo built-in en el componente. Bien, en este caso no lo vamos a necesitar, vamos a crearlo todo desde cero, pero para que sepan que podemos copiar las propiedades desde un archivo. Damos cancelar. Entonces, no vamos a utilizar estos datos, vamos a utilizar un archivo que ya tengo preparado y el cual está en la ruta. Para copiar la ruta podemos dirigirnos hacia el archivo. Bien, es este de esta acá. Para copiarlo damos doble clic, control C, nos vamos hacia el talent, pegamos, y si se dan cuenta, miren cómo vienen estos slash. Estos slash, que es de datos.csv, son distintos a esto, que son un backslash. Bien, en este caso el backslash, como estamos utilizando en el lenguaje Java, lo que hace es que escapa el carácter, ¿verdad? Entonces, para que no funcione tenemos que colocar el slash normal dentro de comillas dobles, porque es una cadena de caracteres. Bien, pero aquí le estamos pasando lo que es la ruta, más no le estamos pasando el archivo. Para pasarle el archivo colocamos slash, nos devolvemos. Si es muy grande o si es muy complicado, editamos, cambiamos el nombre, copiamos hasta el punto CSV, copiamos el nombre y volvemos a talent y pegamos. Bien, en esto va, pues esta es la parte más básica que hay, ¿verdad? En este caso, si vemos acá nos está apareciendo una advertencia, nos dice que el esquema no ha sido definido. Bien, si nosotros le damos run, como ven, como no tenemos un esquema definido en el componente, si damos a editar esquema, ven, no hay nada, o sea, no hay un flujo de datos que pasarle, ¿verdad? Damos OK. Si editamos el esquema y agregamos una columna, esa nueva columna, le decimos que sí y se lo pasamos, pues acá ya tenemos ahora sí, con nueva columna, ya le hemos pasado un flujo a ese componente de log_row. Bueno, en el componente podemos añadir lo que son los separadores. Tenemos el separador de \n, que es como el universal. Cuando damos un enter en una hoja en
acá estos son los datos. Si se dan cuenta, cuando damos un enter, él se nos crea lo que es una nueva fila. Pero a lo último, lo que tenemos, lo que le indica al editor de que es una nueva línea, acá hay un separador que no se ve, pues obviamente porque sería muy tedioso ver todos esos caracteres de escape, pero por defecto está con un backslash n. Bien, entonces este es el archivo que vamos a estar utilizando, el HDR simple. Se lo voy a dejar en la descripción del video para que lo descarguen y utilizamos lo que es el mismo ejemplo. Y ya sabiendo cómo está delimitado, a ustedes puede que les aparezca acá con punto y coma. Si se dan cuenta, el archivo está delimitado por comas. ¿Se dan cuenta? No tiene punto y coma, está delimitado por coma. A ustedes puede que les aparezca con punto y coma. Entonces tienen que fijarse pues en los archivos que vayan a estar utilizando con qué carácter está delimitado. En este caso, con una coma. Bien. Entonces, ya sabemos lo que es el separador de fila y el separador de campo. Entonces, el separador de fila es con backslash n, el cual es utilizado para identificar el final de una fila, y el separador de campo, que se introduce un carácter o una cadena para separar lo que son los campos de los datos transferidos. Bien, entonces tenemos que al final de cada una de estas líneas, ¿verdad? De cada una de estas filas tenemos el backslash, que es para separar la fila, y el separador de campo. Si se dan cuenta, tenemos estos campos: employee name, employee ID, marry ID, material status, marital status, perdón. Todos estos son campos. Pero, si se dan cuenta, en Talend, como ya al momento de correr el log row, o el job, perdón, el log row ya nos está mostrando el separador. Adinolfi ya nos está diciendo, acá lo tenemos, Adinolfi, la coma, y pues obviamente separa lo que es este Adinolfi con este Wilson K. Si colocamos el punto y coma y corremos, como no se está encontrando un punto y coma cómo separarlos, entonces lo que hace es que en la nueva columna, miren, está leyendo todo el archivo hasta que encuentre un punto y coma. Él está imprimiéndose. Bien, entonces para que tengan en cuenta con qué delimitador o con qué separador de campo está su archivo. En este caso es con la coma. Ya yo acá en el archivo ya yo creé lo que fue el esquema. Vamos a agregarle lo que es el esquema. Ya yo lo tengo acá agregado. Para importarlo, vamos a borrar esto. Acá nos aparece reemplazar todas las filas con un archivo importado XML. Entonces ya yo lo tengo acá en el esquema. Lo abro. Y estos mismos campos que están acá son los que tiene mi archivo. Bien. Entonces tenemos el empleado. Obviamente los tengo en español para hacerles una aclaración al momento de mostrarlos. La voy a dejar también en la descripción del video para que ustedes lo puedan importar. Ahora, ¿cómo se exporta? Por si ustedes quieren exportar otros esquemas. Bueno, como ven, al momento de que ya tienen todo, ya tienen el esquema seleccionado, ya han creado varios, pues ustedes lo que hacen es darle a exportar todas las filas como XML, escogen de donde se va a colocar su archivo y le colocan cualquier nombre terminado en .xml. Si no lo colocan en .xml, al momento de guardarlo no se les agrega la extensión. Entonces pueden colocarle ejemplo hr.xml en minúscula. Bien, y le dan guardar. En este caso no lo guardo pues porque ya lo tengo. Y de esa manera entonces se van guardando lo que son los esquemas, si en algún momento vuelven a utilizarlo o vuelven a necesitarlo. En este caso, pues como ven, todos los he creado en español. El tipo todos van a ser string y que permita valores nulos. Le damos OK, le decimos que si queremos propagar los cambios le decimos que sí y corremos. Entonces, como ven, ya tenemos lo que es el nombre del empleado, el ID del empleado, el ID casado,
y cada uno de los campos que necesitamos. Bien, ahora si nosotros nos vamos al componente, no le presten atención todavía a lo que, porque acá nos aparece el nombre y porque acá nos aparece lo que sería el apellido, ¿verdad? Todavía no vamos a entrar en eso. Vamos entonces a ver algo acá que solamente nos aparece cuando tenemos un archivo delimitado. Si nosotros nos vamos a opciones avanzadas, vemos que podemos extraer líneas aleatoriamente. Si nosotros le damos en CSV, o sea que el archivo delimitado es .csv, el cual nos genera otro tipo de opciones, nos vamos a Advanced Setting y ya no nos aparece. Entonces, si nosotros no lo tenemos seleccionado, vamos a Advanced Setting, podemos extraer 10 filas aleatoriamente, lo corremos y acá se nos va a extraer entonces aleatoriamente 10 registros. Esto se hace más que todo para cuando se tiene un archivo muy pesado y tiene muchos datos y solamente estamos queriendo probarlos para ver cómo se van parseando los datos. Entonces podemos escoger ese tipo de opción que solamente está cuando no tenemos marcado la opción del CSV. En este caso vamos a decirle que no. Algo muy importante para recalcar al momento de lo que es el archivo, el nombre de archivo y el flujo, es que utilicemos la ruta absoluta. Si se dan cuenta, esta es la ruta absoluta que muestra desde dónde parte hacia el archivo que está, ¿verdad? Pasando por cada una de estas carpetas intermedias. Porque si utilizamos lo que es la ruta relativa, puede que este campo nos dé problemas. Entonces, por eso es recomendable utilizar lo que es la ruta absoluta desde del archivo. Ahora, si nosotros tenemos lo que es un archivo separado, ¿verdad? Separado por coma, un archivo delimitado. Un archivo delimitado también se puede delimitar por espacios en blanco, por caracteres, por cualquier carácter que nosotros escojamos para delimitarlo. Bien, nos está mostrando lo que es un header. Si yo coloco acá 0, a ustedes les va a aparecer en 0. Le doy Run. Pues si se dan cuenta, aquí me aparece lo que es nombre del empleado, que para eso hice este ejemplo. El nombre del empleado me lo extrae del esquema que ya hice anteriormente. Y el encabezado original de él es Employee Name y del empleado EMP-ID. Si se dan cuenta, este encabezado no hace parte de los datos, sino que me está mostrando cuál es su encabezado. Entonces nosotros no necesitamos este encabezado. Para eso sirve la opción de header. El header lo que hace es que se omite el principio de cada fila de archivo. Entonces, si nosotros tuviéramos dos filas que quisiéramos omitir, ¿verdad? En este caso solamente es una. Vamos acá, le decimos que queremos omitir la primera fila. Entonces, él ya nos omite lo que es la primera fila. Si en este caso no necesitáramos o si tuviéramos otro tipo de información en filas siguientes, por ejemplo en la segunda, primera y segunda, entonces decimos que la segunda también queremos omitirla. Si se dan cuenta, Adinolfi aparece. Si yo le digo que también me lo omita, entonces ya como primer registro tendríamos a lo que es ICD. Bien, en este caso tenemos lo que es el header en la primera fila y el footer. El footer es el número de filas que se omitirán al final del archivo. En este caso, si se dan cuenta, a lo último también tenemos lo que es para qué sirve cada uno de los campos, o podríamos tener información que no necesitáramos y quisiéramos omitirla. Entonces, para omitirla, le decimos que el footer también 1. Si le damos Run, miren, aquí ya se omitió. Bien, igual al principio. Entonces tenemos lo que es el encabezado, el cual es el esquema que hemos creado anteriormente en el flujo que se le está pasando al log row. Lo que podemos hacer con el límite es limitar de cuánto número de máxima fila podemos procesar. Si colocamos 0, ¿verdad? Si nosotros colocamos vacío, pues es como lo tenemos
y pasa todo lo que es el flujo de datos. Si colocamos 0, damos run y no nos muestra ninguna. Si se dan cuenta, acá aparece 0 rows. Y en el componente, si colocamos 10, pues entonces se nos van a mandar, no en este caso aleatoriamente, sino las primeras 10. Se dan cuenta que tenemos los primeros 10 datos del archivo. Igualmente, esto se hace para lo que es cuando tenemos una cantidad de datos excesiva o el archivo es muy pesado. Entonces, para ir viendo cómo se van parseando cada uno de los datos. Acá volvemos a quitar el 10, lo dejamos así vacío para que nos muestre todos los datos. Ahora tenemos lo que es omitir las filas vacías, el cual es skip empty rows. Si nos damos cuenta, en el archivo tenemos a lo último, acá podemos darnos cuenta que tenemos 1, 2 y 3 campos vacíos, ¿verdad? Si nosotros nos vamos al talent y decimos que queremos omitir esas filas vacías y corremos lo que es el job, nos damos cuenta de que se han omitido 2, pero esta última no se está omitiendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta fila no está vacía, quiere decir que tiene datos nulos. Miren, se dan cuenta, está en las comas, que es el delimitador de campo, ¿verdad? Pero en ningún momento está vacía esta fila, solamente que no tiene datos. Pero estas sí no tienen ningún delimitador. Estas sí están vacías y esto tiene datos nulos. Entonces, para que lo tengan en cuenta al momento de verificar su archivo. Es recomendable siempre mirar primero su archivo, darle una ojeada, ver cómo están conformados los datos. Ahora, yo estoy utilizando Visual Studio Code y este es lo que es un editor de código, pero se potencia con lo que es los widgets, las extensiones. Acá yo acabo de instalar lo que es una extensión CSV, Edit CSV, ¿cierto? Pero me tendría que estar apareciendo acá lo que es ver el archivo como tablet. No me está apareciendo en este caso porque estoy en modo restringido. Esto es una seguridad de Visual Studio y pues para yo poder verlo tengo que dar aquí en administrar. Si a ustedes les aparece, le dan en administrar y le dice que ustedes confían en es un sitio de confianza. Bien, volvemos a lo que es el archivo, podemos cerrar acá y si se dan cuenta podemos editar el CSV. Bien, entonces cuando ya tienen lo que es el componente, esto lo instalan, cierran, vuelven, lo inician, ¿verdad? Lo colocan acá, edit CSV es este. Acá nos muestra una descripción y acá nos dice cómo vamos a ver lo que es el archivo. Bien, una vez que ya lo tengan, lo hayan reiniciado y les aparezca ahora sí edit CSV, entonces acá nos muestra cómo se ven las filas y las columnas para editarlo, si queremos editarlo, si queremos eliminar las filas o si queremos modificar algún dato. Bien, en este caso acá arriba están las opciones de lectura. Miren, aquí aparece lo mismo, sí que si el archivo tiene header. Como se dan cuenta, la primera columna sí, le decimos que sí, que tiene header, actualizamos, damos reload y aquí ya entonces tenemos lo que es employee name, employee ID y cada uno de los campos que tenemos allá igualmente. En escritura es por si queremos aplicar los cambios. Si nosotros no lo deseleccionamos al momento de aplicar los cambios y guardar en el archivo, entonces se nos va a borrar lo que es esta columna que está, o sea, nos aparecería de primer dato, nos aparecería Adinolfi y no tendríamos lo que es el header. En este caso, al momento de escribir, ¿verdad? Si queremos tenerlo. Tenemos el delimitador, en este caso ya nos dice que ha detectado que es la coma. Si tendríamos algún comentario, pues esta extensión lo leería como un gato, ¿verdad? Un numeral. Si tenemos lo que es el quoted char, esto ahorita lo vamos a explicar, pero en resumidas cuentas para que tengan esta extensión. Entonces, como ven, aquí el editor también nos está diciendo de que tenemos el campo, solamente que sus datos están vacíos. Por lo que el componente está leyendo lo que es el dato y nos está entonces mostrando
de que efectivamente ya se ha deshecho de las columnas vacías, de las filas vacías, y nos está dejando este dato que en este caso es nulo. Como tenemos todo el componente, el esquema lo tenemos en string, pues nos lo está mostrando vacío. Si nosotros solamente, por ejemplo, lo que es el salario lo colocamos en entero, ok, le decimos que sí, solamente como ejemplo para que vean. Acá en el salario ya nos está colocando lo que es nulo. Bien, en este caso el salario es el de este lado, pero como les dije, ahorita vamos a arreglarlo, ya que es un archivo CSV y nos está tomando que el nombre del empleado y el ID de empleado viene siendo delimitado por coma. Pero para que se den cuenta de que el archivo tiene una celda que está nula, bien, que no tiene datos, pero esa columna sí existe, solamente que no tiene datos. Volvemos a colocar lo que es de tipo string para el ejemplo, ok, decimos que sí. Ahora tenemos lo que es la opción de descomprimir un archivo zip.zip si está comprimido. Yo les recomiendo que no utilicen este componente con archivos zip. ¿Por qué? Porque puede que le genere problemas al momento de extraerlo. Es mejor extraerlo, decir dónde se encuentra ubicado y omitir lo que es este campo. Y ahora tenemos lo que es la casilla Die on Error. Die on Error es para verificar y para detener la ejecución del trabajo cuando se produzca un error. Y si desmarcamos la casilla, omite cualquier fila con error y completa el proceso para filas sin errores. Para generar lo que es el error, vamos a irnos a editar el esquema, vamos a escoger lo que es la primera fila y en este caso sabemos que la fila está comprendida por lo que es una cadena de caracteres porque es el nombre del empleado. En este caso vamos a hacer lo que falle de manera de que vamos a decirle que va a imprimir enteros. Y si sabemos, en ningún momento estos datos son enteros. Si se dan cuenta, el nombre del empleado son cadenas de caracteres. Bien, entonces vamos a skipear, no vamos a tener seleccionada lo que es omitir las filas vacías, vamos a deseleccionarla, vamos a darle run, ya que estas filas nos van a ayudar a mostrar lo que es el tipo de error. Como se dan cuenta, al momento de darle run, él nos está arrojando que no se puede parsear el valor de la columna empleado a un valor entero, ya que es una cadena de caracteres. Pero él hace lo posible por mostrarnos las que sí, ¿verdad? En este caso son nulas, o sea, los nombres de empleados, los tres campos vacíos que tenemos en el archivo, ¿verdad? Porque le dimos que no skipeara las filas vacías. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le damos Die on Error al componente? Le damos Die on Error al momento de ejecutarlo. Él no permite que el log row imprima las filas que puede imprimir, ¿verdad? Entonces, para eso sirve lo que es esta opción de Die on Error. O sea, que muera el proceso si encuentro un error. O sea, no me vas a ejecutar o no me vas a mostrar lo que sí se puede. Solamente muéstrame el error y no me dejes pasar ningún archivo. Si se dan cuenta, todo este ejemplo, lo que estamos haciendo, ok, disculpen acá, vamos a devolver lo que es el valor de tipo string, ok, decimos que sí. Si se dan cuenta, él nos delimita, ¿verdad? Como lo estamos utilizando sin el CSV, él nos está delimitando por la coma. Donde haya coma, él nos está delimitando. Pero si se dan cuenta, acá, él nos debería mostrar de esta manera. Nos debería mostrar Adinolfi Wilson, luego el ID y ahí sí, cada uno de los campos que tenemos. Para esto sirve lo que es la opción del CSV. La opción del CSV, al darle, nos muestra lo que es el separador de fila, ¿verdad? El separador de campo, en este caso igualmente es una coma, y ahora nos muestra lo que es el escape char, o sea, el escape de carácter. En este caso,
dentro de las comillas se coloca ya sea un backslash, se coloca un arroba, se coloca un numeral, dependiendo del carácter como se quiere escapar. En este caso viene por defecto con una comilla doble y el texto encerrado. Bien, el texto encerrado es para escoger un carácter que cierre, ¿verdad? En este caso es una comilla también. Y si se dan cuenta, este Adinolfi tiene una comilla, luego viene y se encierra con otra comilla. Vamos a verlo acá en el archivo. Miren, si se dan cuenta, este Adinolfi, o bueno, vamos a hacerlo porque este también es un ejemplo que voy a explicar ahora. AITCD, ¿verdad? Viene, supongamos que este es el nombre y este es el apellido, entonces viene AITCD, Kartikeyan. Bien, entonces lo que es su nombre compuesto, ¿verdad? Está delimitado por una coma, pero está encerrado en doble comilla. Lo que queremos decirle al editor es que lo que esté encerrado en dobles comillas me va a omitir la coma, que es el delimitador de campo. Y eso lo hacemos en este apartado del componente. Le decimos que el carácter que se va a encerrar es de comilla y el escape char, que ahora lo voy a explicar. Entonces, si le damos run, como ven, ahora sí ya nos ha escapado y ya no aparece con las comillas que aparecía antes. Si pueden, devuelven un poquito el video y se dan cuenta de cómo estaba, o si están siguiendo el ejercicio, pues se pueden dar cuenta la diferencia, que ahora sí nos está tomando lo que es el nombre completo y nos está omitiendo esta coma porque está dentro de las comillas. Bien, ahora, ¿qué es el escape de caracteres? El escape de caracteres nos quiere decir de que lo que se encuentre entre comillas no los va a escapar. Bien, por ejemplo, si nosotros quisiéramos que acá que apareciera Baute, ¿verdad? Wilson K. Baute en comillas, nosotros no podríamos colocar lo que es este tipo de comillas, ¿verdad? Porque entonces el editor lo que nos va a hacer es omitirnos el Baute. Vamos a ver, vamos a darle aquí, pues le dan archivo, guardar, y él se guarda o control S. En este caso yo tengo que se guarde automáticamente, entonces me devuelvo acá, le doy run, y como ven nos ha omitido lo que es el Baute porque lo tenemos entre comillas. Entonces solamente nos está colocando Adinolfi Wilson K. Al momento de que yo quiera ver el Baute entre comillas, ¿verdad? Si yo quito las comillas y coloco, por ejemplo, un asterisco, ¿verdad? Un asterisco, pues él lo va a leer sin ningún problema porque no es el de escape. Pero yo quiero que el Baute me aparezca entre comillas. Bien, la manera de hacerlo es escapando la comilla principal. Le decimos escápame esta comilla y acá le decimos escápame esta comilla. Bien, entonces este es el de escape y luego de que escapa, entonces él a su lado va a lo que es mostrar el carácter que se escapó. Bien, entonces mostrará lo que es una comilla y acá le decimos escápame esta comilla que tenemos acá de este lado, y esta es la comilla que encierra a todo este dato. Bien, ahora espero que les haya quedado claro, si no pues hagan las pruebas, ¿verdad? Y si nos vamos y corremos, entonces ahora sí nos ha escapado la comilla, las comillas que sí necesitábamos, queríamos encerrar Baute entre comillas. Bien, entonces para eso es el carácter de escape, porque como estamos utilizando las comillas dobles también para lo que es encerrar el texto, queremos decirle que no solamente queremos que las comillas esas encierren el texto, sino que aparte de que ese es un texto encerrado, queremos escapar pues las comillas dobles en este caso que se están utilizando para esos dos propósitos. Bueno, ahora vamos a lo que es las configuraciones avanzadas.
Recuerden que lo tenemos marcado como CSV Option. En ese caso, pues no nos va a mostrar que genere filas aleatoriamente. Bien, pero como es el archivo que estamos utilizando y solamente cambia ese pequeño apartado, entonces vamos a utilizarlo, y bueno, ya lo vimos, entonces vamos a utilizar el punto que vamos a utilizar las opciones del CSV para que nos quede bien formateado. Bien, en las configuraciones avanzadas comenzamos por lo que es el separador de números. Bien, y esta casilla de verificación sirve para cambiar el separador utilizado por los números. De forma predeterminada, ya viene que el separador de miles es la coma y el separador decimal es el punto. Una aclaración, lo he probado y a mí no me ha funcionado. No sé si sea que el TLOC-ROW no lo muestra o si lo deja como cuando uno va, como este es el de entrada, al momento de darle una salida, que los veremos más pronto, pues si los agregue. En mi caso, miren, yo le doy Basic Setting, obviamente vamos a cambiar lo que es el salario, no lo podemos tomar como string porque pues es para solo número. Bien, entonces vamos a tomarlo como entero, le decimos OK, que sí, le damos Run. Y si se dan cuenta en el salario, miren, sigue apareciendo igualmente. Pero como les digo, no sé si es el que el TLOC-ROW no deja mostrar ese tipo de caracteres. Es más que todo cuando uno le dé un tfile output delimited, ¿verdad? De pronto cuando querramos pasar este flujo y crear otro flujo a partir de ese, lo veremos más adelante, pues entonces sí los tenga en cuenta ese tipo de parámetros. Cuando lleguemos a este punto vamos a estar viendo ese apartado y dejándolo más claro, pero no hay ningún problema, solamente lo que hace es como para ver en qué miles o cuántos millones está el número, y por si se les queda alguna duda, y vamos a probarlo lo que es no entero sino de tipo flotante o doble. Decimos que sí, corremos. Y si se dan cuenta, sí aparece el punto, pero este es el punto flotante. Si se dan cuenta, pues todos tienen 0, 0, pero no está la coma. Y acá en el componente nos dice que el separador de miles debería estar dado por coma. Bien, miren. Entonces, pues para que sepan de qué se trata, pero a mí no me ha funcionado. Cuando lleguemos a la parte de las salidas de archivo, entonces lo probaremos y veremos si estábamos en lo cierto o si es una función que está deprecada, pero lo diría en la documentación y en la documentación no me aparece. Entonces por ahora no lo necesitamos, estamos bien así. Vamos a colocar lo que es salario en string. Bien, decimos que sí. Ahora el encoding. Bien, el encoding viene siendo lo que es la codificación de la lista. Podemos tener personalizados si nosotros sabemos qué tipo de codificación está utilizando el archivo. Acá por defecto tendríamos la ISO 8859-15 o la UTF-8, pues que es como la más utilizada. En este caso pueden utilizar cualquiera. Bien, vamos a ver. Vamos al componente, archivos avanzados, y ahora viene lo que es Trim Whole Column. Bien, esto se selecciona para eliminar los espacios en blancos iniciales y finales de todas las columnas. Si nosotros nos damos cuenta, acá en el archivo, nosotros tenemos, esto es un archivo en blanco, un archivo en blanco no, esto es un espacio en blanco, esto es un espacio en blanco, por acá tenemos más espacios en blanco. Bien, y si vamos al talent, nos damos cuenta de que estos son espacios en blanco, bien. Al momento de nosotros decirle que trimee todas las columnas, le damos Run. Bien, y en este caso no nos muestra ningún cambio, ¿verdad? Ahora, si nosotros modificamos acá, vamos al componente,
le decimos que no quiero ahora. Vamos a ver. Miren, si se dan cuenta, si ven, aquí están trimeados cada uno de los datos, pero me está tomando la comilla. Entonces quiere decir que voy a colocar el espaciador acá, bien dentro de la comilla. Vamos a ver. Bien, ahora sí nos está diciendo. Si colocamos el trim, bueno, y vamos a hacerlo también acá fuera, para tener los dos casos, para ver en cuál sí y en cuál no, o si en los dos. Entonces le damos a Base Setting, decimos que queremos trimear todas las columnas, corremos, y como ven, en los dos casos, entonces nos quita lo que es las casillas en blanco, los espacios en blanco del inicio y también del final. Bien, en este caso pues no nos muestra porque este nombre es muy largo. Volvamos a lo que es el archivo, vamos a quitarle acá para que nos lea ese mensaje. Vamos a colocarle espacio acá, aquí. Si corremos, ok, ya no nos aparecen los espacios. Vamos a quitárselos. Vamos a ver cómo se ven. Y acá ya los tenemos. Si se dan cuenta, ahora sí tenemos lo que es los espacios trimeados. Me está mostrando los espacios. Entonces, vamos a quitárselo. Pero ahora, si se dan cuenta, yo le doy a esta casilla y él me quita lo que es el esquema. Si yo ya sé cuáles son los campos que quiero trimear, ¿verdad? Entonces yo los puedo escoger. Si yo, por ejemplo, acá tengo que el ID del empleado, estos también tienen trimeado, espacios en blanco, los corro. Miren, si ven, acá están los espacios en blanco y yo no quiero quitárselo al ID del empleado, quiero quitárselo al nombre del empleado. Entonces vengo al componente avanzado y ya no digo trimear todas las columnas, sino que yo solamente quiero que el nombre del empleado sea el que trimee. Le doy Run y como ven, solamente el nombre del empleado se le han quitado los espacios en blanco y me ha dejado los del ID empleado. Vamos a decirle que quiero trimear todo. Ahora, para chequear, tenemos este campo que chequea que si cada una de las filas es igual al esquema, o sea, es igual a la estructura del esquema. Bien, en este caso, vamos a irnos a Basic Setting, editamos, creamos, bien, nueva columna, ok, le decimos que si queremos propagar los cambios. Si corremos y nos vamos al final, si se dan cuenta, esta nueva columna que hemos creado, toda nos aparece en null. Bien, toda esta nos aparece en null. Pero esta columna no hace parte de nuestros datos. En ningún apartado acá tenemos lo que es esa nueva columna o datos que soporten esa nueva columna, ¿verdad? Entonces, Talend nos proporciona que en el componente, en las configuraciones avanzadas, chequeemos la estructura de ese esquema. Ahora, si nosotros ya al tenerla cliqueada ya, le damos Run, miren, acá nos aparece que la columna no se encuentra, bien, que faltan columnas. Entonces, por eso ni siquiera nos muestra los datos, ¿verdad? Porque esa columna no tiene datos, no hace parte del esquema que le hemos dicho. No del esquema, perdón, porque del esquema sí está haciendo parte, no hace parte o no tiene datos que mostrar en el archivo CSV. Bien, entonces si eliminamos esa columna, le decimos ok, que sí, ahora sí nos está mostrando todos los datos, pero nos está mostrando estos dos, ¿verdad? Que nos hacen falta columnas porque tenemos los datos, estos dos que tenemos vacíos acá. Bien, si eliminamos estas columnas,
corremos. Entonces ya se nos ha ido lo que es el mensaje de que nos hacían falta esas columnas. Y todo porque tenemos en el componente lo que es chequear la estructura de las filas con el esquema. La opción de check date es para verificar estrictamente el formato de fecha con el esquema de entrada. No lo he utilizado, pues sinceramente no, hasta el momento no nos va a hacer falta. Esto más que todo va a venir siendo cuando creemos bases de datos. Cuando entremos a la parte de las bases de datos, entonces sí vamos a verificar estrictamente el formato de fecha con el esquema de entrada. Vamos ahora a entrar al apartado donde nos dice que permitir hexadecimal o octales para tipos numéricos. Bien, para esto vamos a crear lo que es un nuevo campo al archivo, el cual va a tener número hexadecimal. Vamos a tener lo que son números hexadecimales. Vamos a añadir una nueva columna. Vamos a decirle que va a ser año. ¿Listo? Bueno, una vez que ya tenemos entonces lo que es ya tipeado el year, en este caso lo tenemos en hexadecimal. Si se dan cuenta, acá no se han aplicado los cambios. Bien, acá seguimos teniendo los mismos datos. Entonces le decimos que aplicamos los cambios y guardamos el archivo. Aplicamos los cambios al archivo y lo guardamos. Le decimos que sí. Y si ahora venimos, acá ya tenemos el year y acá tenemos entonces los datos hexadecimales ya agregados. Si nos vamos a Talent y nosotros corremos, pero no teniendo cliqueado o palomeado lo que es esta opción, si corremos, miren, nos va a mostrar no tenemos lo que es en el componente, no tenemos el esquema que soporte ese tipo de columna. Agregamos, decimos año, decimos ok, que sí, y volvemos a correr. Bien, acá lo tenemos, el hexadecimal, pero como de tipo string. Bien, ahora si nosotros nos vamos a componente, él nos dice que solamente es para tipos numéricos, ya sean long, sean short, integer, byte, bien, esos tipos de datos. Ahora nosotros nos vamos al componente, le decimos editar esquema, el año, vamos a decirle que va a ser de tipo entero, ok, le decimos que sí y ahora corremos. Bueno, como no le hemos seleccionado la casilla todavía nos dice que el valor de la columna año en el row 1, o sea en el flujo que le estamos pasando, es OX, bueno, es una cadena de carácter, ¿verdad? Y nos dice que no se puede convertir ese valor de string a un entero. Ahora en el componente, como nosotros sabemos que ese es un tipo de hexadecimal, en las opciones avanzadas le decimos que queremos permitir ese tipo de notación hexadecimal y nos muestra una casilla parecida cuando teníamos el trimar las columnas desactivado. Bien, esto acá podemos seleccionar dónde es que se encuentra ese tipo de casillas hexadecimales, en este caso en el año. Lo seleccionamos, volvemos a correrlo. Ven que no aparece ningún error y ahora acá a lo último, si se dan cuenta, ahora sí, el año 2017 ya lo tenemos parciado de hexadecimal parciado a entero. Bien, entonces si se dan cuenta, para eso sirve lo que es esta parte avanzada del componente. También sirve para lo que es, miren, permite hexadecimal del tipo 0x, NNN o octal 0NNNN. Bien, entonces pueden utilizarlo
y pueden entonces decirle al editor cuáles son esos campos que obtiene el anion. Bien, también tenemos lo que es el State Catcher Status, las estadísticas, bien, que ya lo vimos en videos anteriores, se obtienen con ese componente. El State Catcher. Bien, lo pasamos al Lock Row. Recuerden, este es el Lock Row 2. Vamos a pasárselo. Decimos que tabla. Si no lo tenemos seleccionado, vamos a hacerlo rápido. Esto ya lo vimos en videos anteriores. En los dos videos anteriores se explica con más detalle. Si no lo tenemos seleccionado, nos muestra entonces lo que es el job, las estadísticas del job. El origen es null porque no tenemos el componente. Entonces, al tener seleccionado lo que es el State Catcher, la estadística, bien, vamos a poder ver ahora lo que es la estadística del componente. Le damos Run. Vamos a ampliar esto. Bien. Entonces, acá nos muestra lo que es la del job, la estadística del job. Si se dan cuenta, el origen es nulo. Si subimos, entonces miren, acá nos aparece que también el origen es nulo. La que nos interesa es del origen tFile input delimited 1. ¿Ven? Entonces tenemos lo que son dos estadísticas. Viéndolo manejan los mismos ID, el mismo sistema, el mismo job. Bien. El tipo de mensaje, si se dan cuenta, el primero es begin y el mensaje type del otro es cuando finaliza, o sea, es cuando inicia, ¿verdad? Y cuando finaliza. Si se dan cuenta, el mensaje es nulo, porque cuando está iniciando todavía no se ha procesado nada. Cuando finaliza, pues es satisfactorio. Bien, la duración en este caso pues nula porque está iniciando, y mientras se procesa, envía los datos y todo, que son los datos que se están mostrando en el Lock Row, la duración es de 23 segundos. Bien, entonces el job como tal demora 117 segundos. Volvemos a la pantalla normal. Al componente y podemos entonces en setting ya explicar acá. Vamos a eliminar estos jobs, este subjob, y entonces vamos a ver lo que son las variables globales que tiene el componente. Entonces vamos a pasar esto muy rápido ya que lo vimos anteriormente en los dos videos anteriores. Si quieren algo más profundo, pues quieren saber cuáles son cada una de estas variables, manejamos igualmente las mismas. Miren, si se dan cuenta en el Lock Row, igualmente tenemos lo que es el error del mensaje y el número de líneas procesadas. Vamos a hacer esto con un mensaje bots. Ya saben, pues para lo que vienen siguiendo el video, solamente es arrastrar. Si queremos saber el número de líneas, pues añadimos lo que es el número de líneas. En este caso no queremos que sea entero. Borramos un paréntesis, punto to string. Corremos. Bien, 312. Y ahora para el mensaje de error, entonces podemos volver a hacer lo mismo. Doble clic, eliminamos, arrastramos. Bien. Para encontrarlo, pues si no quieren ir al video, con control espacio, colocamos el tFile input delimited y acá tenemos lo que es el mensaje de error. En este caso ya viene de tipo string, el cual es el formato que acepta el mensaje bots. Vamos a lo que es el componente, editamos el esquema, le decimos que el nombre va a ser entero para generar el error, le decimos que sí. Y acá tenemos entonces que ya ha cachado el error, que no se puede convertir el nombre del empleado, que es de tipo string, a un tipo entero. Bien, ahora vamos a lo que es, luego de ya haber visto lo que es las variables globales, ya después de haber visto todo lo que contiene el componente, vamos entonces
a lo que es darle sentido al tipo de dato que vamos a estar utilizando. ¿De qué manera? Ya sabemos entonces de que el nombre del empleado es de tipo string. Bien, el ID del empleado, si vamos a los datos, podemos darnos cuenta que el empleado ID es un número entero o un big integer, ya que maneja datos grandes, pero en este caso podemos dejarlo como entero. Como el Mary ID es 0 o 1, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, oscila entre 0 y 1, podemos darle de tipo booleano. Vamos acá, creo que también podemos darle de tipo booleano. Bueno, al género booleano también. Entonces el Mary ID booleano, ID de casado booleano, al género booleano, al estado civil, vamos a ver, ok, maneja hasta el 4, pero son tipo byte. Bien, podemos ponerlo byte para manejar los datos. Estado civil de tipo byte. Ya tenemos lo que es el género, el estatus del empleado, el departamento del empleado, el perfil score, el score del perfil, o sea, desde el empleado estatus podemos ponerle byte, puntuación byte también. Salario, ya sabemos, podemos ponerle string, pero como el salario es que siempre tiene puntos decimales, en este caso no los tiene, pero ustedes saben que uno gana pues en pesos y sería 1.325,58 centavos de dólar. Pues como a ustedes les parezca más conveniente dependiendo de los datos que les entreguen, en este caso yo lo voy a colocar entero. Posición, vamos a ver cómo viene el posición. Miren, es string, departamento es string, day of birth, o sea, qué día cumple, el cumpleaños. A este lado quería llegar, vamos a parsear primero lo que es el sexo, que es un tipo char. Si se dan cuenta, solamente maneja un carácter. Entonces podemos decirle sexo de tipo char, fecha de inicio, bueno, al año ya lo tenemos como entero, bien, que es el tipo de hexadecimal. Ahora, si le damos OK, decimos que sí. Bien, miren, se dan cuenta, pues no aparece ningún error, está tomando todos los datos como se los dimos, pero ya con cada uno de su tipo de datos con el que debería estar. Ahora vamos a pasar a lo que es las fechas que tenemos en este lado. Si se dan cuenta, tenemos la fecha de cumpleaños de cada empleado, la fecha en que inició a trabajar y la fecha en que finalizó su trabajo. Bien, como aquí hay unos valores que están en nulos, ¿verdad? Quiere decir que el empleado todavía se encuentra laborando. Los que ya tienen esta fecha del final del trabajo, pues ya no hacen parte de la empresa. Ahora, pues vamos a ir a lo que es el componente, editar esquema, y vamos a ver lo que es la fecha de cumpleaños. En este caso, como es fecha, ya sabemos que las fechas se manejan con tipo date, y al momento de yo cliquear en otro lado, ya se nos muestra lo que es un patrón de fecha. Mira, aquí nos muestra que si presionamos control espacio, entonces nos muestra el tipo de fecha disponible. Todo esto es las fechas que tenemos disponible, el formato, si se dan cuenta. Pero si nos vamos a lo que es el archivo, el day of birth viene siendo lo que es el mes, el día y el año, pero el año mostrando solamente los últimos dos números y separados por slash. Si nosotros solamente colocamos, ven aquí guiándonos, mes,
día y año. Bueno, vamos a dejarlo así para que vean. Pero con guiones, este es el patrón. Y se dan cuenta, este patrón es muy diferente a este que tenemos acá. ¿Ven? Si está, bueno, aquel patrón sí está diciendo que es un mes, primero va el mes, luego va el día y luego va el año. Pero no está respetando lo que es el formato de separación de cada una de esas fechas. Si vamos, le damos OK a Talent, le decimos que sí, corremos. Miren, nos está mostrando de que no se puede parecer el valor, que el valor es con slash, bien, y que entonces no hace parte, ese patrón es incompatible. Como ya sabemos cómo es el patrón con el que viene, entonces venimos acá y colocamos lo que es el slash. Le decimos OK. Miren que dejé lo que es el año con 4, que lo tomara con 4 dígitos. Acá en el Day of Birth. Miren, fecha de cumpleaños. Ahora sí nos las está tomando y ya no nos aparece el error, pero nos están apareciendo 2 ceros al lado de cada año y eso no es lo que queremos. Queremos que se nos parse pues con los 2 años. Nos vamos al componente, editamos el esquema y entonces le decimos que solamente con 2 dígitos de año. Igualmente la fecha de inicio, tipo date. Vamos a ver qué patrones son los que manejan. Miren, aquí está. Maneja el mes, el día. El mes, el día, sí, igual, mes, el día y el año, pero con 4 dígitos. Entonces, podemos copiar, control C, control V, control V y este sí con 4 dígitos de año. Ok, decimos que sí. Corremos. Y ahora sí, ya nos aparecen, miren, entonces tenemos el nombre del empleado, tenemos el ID del empleado, que lo hemos tomado en este caso como string, que sí es casado. Entonces el primero es casado, no es casado. Los 3 siguientes sí son casados, bien. Igualmente con el género, 0 y 1. Entonces acá, bueno, esto da un mal aspecto, bien, porque no me dice el ID del género, no me está diciendo nada. Tal vez el ID de casado, o sea, si es casado sí o no, pero el ID del género no me dice nada, entonces vamos a colocarlo como ID de género, no como booleano, sino como byte. Bien, decimos que sí, corremos y creo que queda mejor. Entonces el ID del género es 1, 0, no nos está diciendo mucho. Bien, aquí quería llegar. Entonces miren la fecha del final de trabajo. Entonces tenemos lo que son y ahora sí formateado. Miren, se dan cuenta, ya tenemos lo que es la fecha de cumpleaños formateada, diferente al formato que maneja la fecha de inicio de trabajo y de fin de trabajo. O sea que podemos darle a cada columna, dependiendo del formato, pues cada fecha. Bueno, quería mostrarles en este apartado, al momento de editar el esquema, ¿cierto? En el momento que nosotros creamos un esquema, tenemos varios apartados. Tenemos, ya sabemos, la columna, si es una llave, esto lo vamos a ver cuando entremos a bases de datos. El tipo de dato que va a recibir esa variable. Tenemos el nullable, en este caso es el que vamos a ver. Tenemos, bueno, el patrón de las variables de tipo date, la longitud, la precisión y vamos a ver el valor por defecto que le podemos agregar. El valor por defecto se agrega cuando una variable es nula. Bien, si yo le doy OK, acá yo he borrado lo que son estos datos. Para un ejemplo, el cuarto registro he borrado lo que es si es casada. El employee ID no lo he borrado, vamos a borrarlo para hacer el ejemplo. Vamos a borrar, solamente vamos a dejar el nombre. Bien, guardamos y en este caso el componente lo tenemos que acepte todos los nulos.
Si corremos, en este caso voy a decirle al componente para poner en práctica que me limite solamente a 5 datos. Bueno, a 10 datos. Número 10. Si se dan cuenta, el cuarto, 1, 2, 3, 4, miren, el ID del empleado, como es de tipo string, él nos está colocando el valor de string por defecto, es vacío. Entonces, este es vacío. Como ID casado si tiene valores numéricos, entonces es nulo. Perdón, bueno, sí, valores numéricos, porque falso es 0 y true es 1. Y entonces, en este caso, si no tiene ningún valor es nulo. Miren aquí en el tipo ID, en el tipo char tenemos nulo. Todos estos vienen siendo nulos. La posición, como es de tipo string, es vacío, nulo, 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 y el resto es nulo. Bien, ahora vamos a ver qué pasa cuando elegimos, por ejemplo, miren, si nosotros sabemos que la fecha fin, ¿verdad? Fin de trabajo es nula, o sea, sí debería ser nula. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que cuando finalizamos el trabajo o tenemos fecha de finalización es porque no pertenecemos a la empresa. Si no, aún estamos trabajando, ¿verdad? Entonces debería estar marcado. Si yo le digo que no, o sea, que no me acepte los nulos, el programa, Talent por defecto, sí va a seguir. Miren, y no aparece ningún error, ¿verdad? Igual pasa con las variables que son de tipo, las columnas, bien, que son de tipo string. Miren, le digo ok, que sí. Miren, las va a seguir permitiendo. Bien, los nulos solamente son para variables numéricas. Esta casilla solamente para variables numéricas. Miren qué pasa si a diferencia yo ya sea un booleano, yo le digo que no me acepte los nulos, le digo que sí. Miren, dice que el valor está vacío para la columna ID casado. En el flujo 1 de la conexión el valor es inválido para esto, no debe ser null o debe obtener un valor por defecto. Bien, y miren que se me omite el dato. El dato se me está omitiendo, me está mandando 9 filas, 9 registros. Ahora, si yo en el componente, ¿verdad? Vamos a pasar ahora al otro apartado. Primero vamos a definir. Entonces, la fecha final del trabajo puede ser nula, pero una fecha de inicio no puede ser nula, porque quiere decir que entonces no he empezado a trabajar, ¿verdad? El sexo, bueno, también vamos a decirle que como es de tipo carácter, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Bueno, y esto como son tipo date, tampoco hay ningún problema. Vamos a ir con lo que son los tipos numéricos. El año, bueno, como es el hexadecimal, podemos decirle que sí. El salario, ¿puede manejar nulos? No puede manejar nulos porque entonces no le estaría pagando yo a un empleado. Entonces, que no maneje nulos. Posición, pues como es string, lo dejamos. El byte. La puntuación, entonces vamos a decirle que no. Tiene que tener un departamento. El estado del empleado. El género, debe tener un género. Y el estado civil. El estado civil puede ser nulo. Aunque si tenemos soltero y casado, y como son 4, entonces vamos a decirle que no. Bien, solamente como ejemplo. Le decimos OK. Y pues le damos true. Aquí nos van a aparecer los errores. Miren, nos dice que el ID casado solamente. En este caso, bueno, nos está apareciendo solamente que el ID casado porque es el primer error que encuentra. Ahora, para agregarles valores por defecto, miren, vamos a ir agregando. Por ejemplo, que si el ID es casado, por defecto, si encuentra un nulo, como es booleano, por defecto va a ser ¿es casado? False, ¿verdad? Porque solamente acepta valores true o false. Vamos a darle OK, decimos run. Aún nos siguen apareciendo 9, pero ahora dice que el ID del estado civil, ¿ven? Ya no nos aparece que es el ID de casado, sino que ahora es el ID del estado civil. Entonces para cada uno vamos a agregarle lo que es un
un valor por defecto. Entonces el ID de estado civil, como es tipo byte, vamos a colocarle 0. Vamos a colocarle -1 para diferenciarlo, para no categorizarlo por si ya tenemos el 0 con algún valor. El género igual -1, apartamento -1. El salario vamos a colocarle menos 10.000, ¿verdad? Para hacerlo diferente, menos 30.000. Ya sabemos que si es un valor negativo, pues obviamente no tiene, bueno, vamos a colocarle 999, menos 999. Eso quiere decir que no tiene salario. Para mí quiere decir que no tiene salario. Si queremos podemos agregarle un comentario diciendo de que el 999 es para los que no tienen salario. Vamos a ver, tenemos entonces aquí de los toma normal, el carácter normal, acá el año. Bueno, como no tenemos borrado el año, no hay problema, pero en este caso sería todo por ahora. Le damos room y miren, ya se nos fue lo que ya nos pasan primero las 10 filas y no nos ha mostrado ningún error. Como sabemos, el cuarto es el que hemos editado. Miren aquí el ID del empleado sigue teniendo, no tiene ID, ¿verdad? Porque no le hemos agregado un valor por defecto, pero ahora miren, ya tiene un ID de casado que es falso, tiene -1 en el estado civil, no tiene puntuación, el salario está en -9999, no tiene una posición, podemos agregarle una posición por defecto. Bien, miren, la fecha de cumpleaños también está nula, podemos agregarle una fecha si queremos, viendo acá el componente, y respetando lo que es el formato. En este caso colocaremos new date, déjenme hacer esto más grande, colocamos una nueva fecha, new date, y esta va a ser la fecha por defecto en caso tal tengamos nulos, que es 0520 del 98. Bien, igual respetando lo que es el patrón de fecha que tenemos actualmente. Le damos OK, corremos y como ven, entonces este archivo, este dato, ¿verdad? Tiene lo que es la fecha 0520 del 98, que es la fecha de cumpleaños. Bien, si nosotros borramos, por ejemplo, el siguiente, por ejemplo este, entonces se le agrega esa fecha por defecto. Fecha de cumpleaños, acá la tenemos, 0520 del 98, creo que no cogí un dato, ok, el 5, Anderson Carroll. Vamos a volver a correr para ver. Bien, ahora sí tomó lo que es la fecha. ¿Ven? Entonces ya tenemos que Anderson Carroll tiene la misma fecha por defecto, ya que no cuenta con ella misma. Ese campo no cuenta con ese tipo de fecha. Bien, entonces hasta acá el video, espero les haya servido, les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle me gusta. Si pueden, comenten allá abajo alguna duda que tengan. Y si alguien deja un comentario y alguien sabe la respuesta, pues entonces que nos ayude y entre todos vamos aprendiendo. Espero les haya gustado el video, hayan entendido para qué sirve el archivo delimitado de entrada. Si se dan cuenta, pues es muy fácil explicarlo
pues que cargamos un archivo y le pasamos los datos, pero muy pocos videos enseñan pues paso a paso las configuraciones básicas como las configuraciones avanzadas, ¿verdad? Entonces, pues espero les haya gustado, hayan entendido. A veces no se utilizan todo lo que he explicado acá, pero la idea es mostrar el componente desde el fondo, ¿verdad? Mostrar cada una de sus partes y para qué sirve. A medida que vayamos avanzando, pues entonces, como hay componentes que son muy parecidos y tienen, por ejemplo, miren que esta vez ya no vimos a profundidad lo que es el esquema, ya no vimos en profundidad lo que son las estadísticas, pues porque eso ya lo sabíamos. Bien, igualmente va a pasar con algunas configuraciones que en este caso las hemos explicado al detalle, pero con otro componente similar explicaríamos lo que hace diferente a ese componente. Espero les haya gustado, comenten el video, denle me gusta y suscríbanse al canal para que estén atentos a los próximos videos.